Comentario editorial Germán Mendoza. Muy buenas noches. Antes de presentar a nuestros invitados de esta noche, un comentario que me responsabiliza solo a mí, no responsabiliza a la empresa. Y quiero referirme a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Muy buena actuación de los deportistas colombianos, muy bueno, mejorando lo de Londres 2012, las mismas medallas, pero con la diferencia que esta vez obtuvimos 3 oros. Pero eso no es lo que quería hablar esta noche. Los felicitamos a todos, nos sentimos orgullosos de nuestros deportistas, pero sí quisiera llamar la atención sobre un asunto. Dejemos a los deportistas quietos con sus triunfos. No los mezclemos en temas de política, aunque ellos son ciudadanos comunes y corrientes y tienen derecho a hablar de lo que quieran, pero que otros no los metan a ellos a hablar de esto. Nada de plebiscitos ni todas esas cosas, ellos están concentrados en el deporte. Por eso es que obtienen los logros que han obtenido. Y tampoco estoy de acuerdo con eso de seguir insistiendo en divisiones entre las regiones y odios entre las regiones, ese famoso regionalismo que a veces es dañino. Sí es cierto que 3 de las medallas de oro, las 3 que obtuvimos en esta oportunidad en Río 2016, pues las obtuvieron deportistas de Antioquia, claro, por supuesto. Caterina Ibargüen, Mariana Pajón, Óscar Figueroa. Pero yo creo que eso no es lo importante es que ellos estaban representando a un país, a Colombia. Y lo decía Mariana Pajón en todas las entrevistas que le hemos visto. Es que esto es de Colombia, esto no es de Antioquia, del Valle del Cauca, de Caldas, de Quindío, no, esto es de Colombia. Entonces alimentar eso de que los paisas y buscando como utilizar este tema para asuntos políticos, no estoy de acuerdo. No, recuerden que la primera medalla de oro que obtuvo Colombia la obtuvo María Isabel Urrutia, del Valle del Cauca. Y vamos a decir que era entonces del Valle del Cauca la medalla. No, era medalla para Colombia. Los deportistas representan a un país. Y Mariana no se cansa de decirlo, Mariana Pajón. Es que me encanta lucir estos colores, este uniforme con la bandera de Colombia. Y yo no soy la más importante porque los otros que vienen aquí también lo son. Entonces, los oros son muy importantes, por supuesto, pero también lo son los bronces y las platas y los diplomas olímpicos. Y son de varias regiones del país. Ni los metamos a ellos a opinar de temas políticos en este momento, que no me parece que sea lo correcto, ni tampoco apelemos al regionalismo para dividir regiones. Es que somos un país. Y allá, en los Juegos Olímpicos y en los demás certámenes deportivos, nos representan a todo el país. Yo no soy de esta región, pero me han recibido muy bien aquí en Antioquia. Yo soy del Valle del Cauca. Me siento bien acogido y querido por la gente de Antioquia. Y lo mismo pasa con la gente de Antioquia que va a Cali y a otras regiones del país. Todos nos sentimos orgullosos de estos deportistas, pero por favor, a ellos dejémoslos en lo que saben hacer, en darnos gloria, en darnos orgullo y darnos satisfacciones. Comentario editorial Germán Mendoza. Ahora sí, una vez terminado el comentario, pues nuestros invitados que me oyeron a mí hablar esta perorata y parece que también quieren opinar sobre el tema. Hoy vamos a hablar sobre el plebiscito, de eso sí vamos a hablar esta noche en el programa, el plebiscito. Y queremos conocer diferentes miradas, no los gremios tradicionales, los grandes gremios que siempre opinan sobre este asunto, sino otros gremios, otros sectores, la iglesia, por ejemplo, la iglesia cristiana, los trabajadores, los taxistas, gente que tiene mucho que hablar sobre este asunto del plebiscito, que tiene su opinión sobre ese asunto. Vamos a comenzar presentando a nuestros invitados de esta noche, la doctora Jacqueline Tolosa, del Movimiento Mira, a quien la recordamos por haber sido candidata a la alcaldía de Medellín, la tuvimos aquí varias veces, y a ella la saludamos y le agradecemos por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias, Germán. Pues un saludo muy especial para todos los oyentes, para todos los televidentes, y que, por supuesto, este es un espacio importante para debatir temas de ciudad. Pero entonces voy a complementar lo que usted decía, esa reflexión tan interesante. De una vez. De una vez, al grano. Porque realmente nuestros deportistas, y ahí sería más bien que nuestra dirigencia tome conciencia y que estamos en lo público, que nos ha gustado el tema de lo político, reconozcamos y tengamos claro los espacios de cada quien. Sabemos que tenemos unos momentos en los que todos vamos a converger, pero que sepamos respetar. Yo creo que esa es la invitación de esa reflexión, respetar. Yo también he tenido la posibilidad de estar en otras regiones y sabemos que es una sola nación, es una sola sociedad y que desde ahí es lo que nos debe convocar para que hagamos propuestas
que nos mejoren a todos. Y el deporte es una de ellas, el deporte nos une, el deporte no nos puede desunir. Mire, usted me hace otra vez hablar de Mariana Pajón, que yo diría que es la que más ha hablado en los medios, y ella lo ha dicho en todos los medios nacionales e internacionales, es que esto nos tiene que unir. Es que cuando están allá vistiendo los colores y cuando ven ese pabellón izándose y ese himno nacional, ese es el himno de Colombia y todos somos Colombia y todos tenemos que estar unidos. Para eso es que debe servir el deporte, para unir a la gente. También nos acompaña Santiago Mazo, representante de ADIDA, de los docentes, y a Santiago le queremos agradecer por su presencia esta noche. Muy buenas noches también para todas y todos los que nos están viendo. Y nuestras congratulaciones a todos los deportistas y un llamado a toda la nación para que ahora nos concentremos, como decía usted, en el asunto de la paz. Eso es otro asunto. Darío Duque, presidente de Taxistas Presentes. Darío, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Germán. Cordialmente, muchas gracias por haberme invitado a este programa. Saludar a todos los televidentes de Nos Cogió la Noche. A nombre de la Asociación Taxistas Presentes y la Mesa Nacional de Taxistas en cabeza del compañero John Jairo Peñuela de Cali, nos sumamos a la voz de protesta que usted está haciendo en este momento, sin dejar de desconocer que nos sentimos supremamente orgullosos de las medallas que hemos obtenido allá en los Juegos Olímpicos. Es verdad que se siente el orgullo patrio que nuestros deportistas nos han representado muy bien. Y también de Taxistas Presentes, su vocero Luis Felipe Castro nos acompaña esta noche. Gracias. Muy buenas noches, don Germán, y le agradezco mucho que nos tenga en cuenta a nosotros las bases, los que estamos en la calle todos los días trabajando por este país. Seamos invitados a una mesa como esta a debatir un problema o una problemática a la que nos presenta en este momento, como es la del plebiscito. Muchas gracias. Y finalmente Fernando Pérez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores Antioquia, CUT. Fernando, gracias. Muchas gracias, Germán. Agradecerte por esta invitación, tenernos en cuenta como central, como representante de los trabajadores filiales a la central. También me sumo a ese comentario suyo del inicio. Nos sentimos orgullosos por este importante evento que culminó en el día de ayer en Brasil. Escuchar uno a nuestros deportistas representándonos en otro país, esa lucha permanente por sacar adelante el nombre de nuestro país, Colombia, nos orgullece mucho. Y la verdad es que el deporte es uno de las partes donde más nos podemos unir. Y el deporte es alegría, es emoción, es paz, es tranquilidad, es todo que nos representa. Y los muchachos no dicen allá, yo soy fulano. Soy Colombia. Colombia. Exactamente. Yo represento a mi país y esa bandera me significa mucho. Ese himno que cuando los escuchan sonar, lloran de la alegría y de la emoción. Lloramos los que lo escuchamos de la alegría y de la emoción. Claro que Y yo creo que a nosotros no nos puede separar la diferencia. Exacto. Es un llamado para todos. Tenemos que respetarnos todos en lo que somos, en lo que sentimos y en lo que definimos ser nosotros cada uno como colombianos. Pero nuestro país lo tenemos que defender todos juntos con con un solo criterio y que este país logre el objetivo del cual creo que vamos a hablar hoy, es el plebiscito y respetamos a los que no estén con el sí y yo creo que también los que no están con el sí nos respetan a los que estamos con el sí y eso nos va a dar un resultado muy positivo. Es la decisión de cada uno definir por quién va a estar. Muy bien. Obviamente que los antioqueños se tienen que sentir orgullosos porque se hayan traído 3 medallas de oro, claro. Pero recordemos que Óscar Figueroa nació aquí, pero se hizo en Cali, de donde sea, lo importante es que son deportistas colombianos. El tema de esta noche es el plebiscito y queríamos conocer las diferentes miradas de diferentes sectores sobre lo que piensan de esto. Hay aquí digamos que una polarización porque está gente que está haciendo campaña por el no y otros que por el sí, con argumentos, algunos válidos. También ha habido mucha desinformación, muchas mentiras se han dicho. Y nosotros siempre le hemos pedido a la gente, analice bien la situación, no se
trague entero todo lo que se publica en las redes sociales, sobre todo porque hay portales dedicados a lanzar noticias falsas, a decir mentiras para convencer a las personas. Hemos visto mucha manipulación en ese sentido. Por eso queremos conocer a estos sectores, conocer de ellos la opinión que tienen sobre el plebiscito. Yo quiero comenzar con la doctora Jacqueline Tolosa, hablando sobre este asunto. A ustedes, el proceso de paz como tal, lo que se ha logrado hasta ahora, ya se está hablando de que a más tardar este miércoles, pues ya se lograría la firma total de estos acuerdos de paz y luego vendría el plebiscito. Desde ustedes como cristianos, desde el movimiento Mira, ¿cómo ven esta situación, este proceso de paz y el plebiscito? En términos generales, el movimiento siempre ha dicho que hay que bordear, hay que rodear los procesos de paz. Nosotros como un movimiento emergente, cuando decimos emergente porque son 16 años, pareciera mucho, pero realmente es poco en un escenario donde tenemos partidos políticos que llevan más de 100 años en el país. Entonces desde ahí hemos considerado y desde nuestras raíces cristianas que por supuesto la paz es un elemento que hay que acompañar. De hecho también consideramos que se tiene que empezar a evolucionar alrededor de todos esos mecanismos de convivencia con respeto, de tener y entender que nuestro país es no solamente multicultural, sino también es múltiple en las creencias y en las convicciones ideológicas, religiosas, y de ahí nosotros fuimos esos promotores de la Ley 1482, que es la ley antidiscriminación. Entonces, por supuesto que se hace para nosotros importante impulsar un proceso de paz, poderlo rodear, pero también tener la claridad de lo siguiente, Germán, y es cómo la democracia no se vaya a dañar de acuerdo a lo que se vaya a generar en La Habana. Entonces, desde ahí nosotros... ¿Y por qué? ¿Por qué se dañaría? No, es por lo siguiente, porque nosotros tenemos claro que obviamente hay que tener una representación y en los procesos de paz no hay proceso de paz que sea perfecto, creo que no existe el primero que así sea. Y nosotros le apostamos a un proceso que incluso pueda ser imperfecto, pero que sea viable en una condición donde se conserve una democracia sana, una democracia donde haya la posibilidad y las alternativas de participación de quién, de esos partidos emergentes, de esas expresiones que son independientes como en el caso nuestro o de esas minorías. Entonces desde ahí esa es nuestra mirada y es lo que estamos haciendo, un ejercicio responsable a nuestra militancia, a nuestros simpatizantes, es no se quede con el rumor, esa es la invitación, digamos, especial y de responsabilidad como ciudadanos, porque somos facilistas y se dice y nos llevamos que si el colombiano no le gusta leer, pues no, tenemos que hacer ese ejercicio por la responsabilidad de otras generaciones en que sí nosotros los que vamos a votar tenemos que leer, entender y definir si conviene o no conviene. Desde el movimiento de la organización que represento, estamos atentos a esos elementos de la participación política. En este instante, y a partir del 20 de julio que inició nuevamente la legislación, la legislatura en el Congreso, se presentaron unos elementos de reforma electoral, del sistema electoral nuestro, que están totalmente obsoletos. Si no se hace esa reforma, no habría unas garantías para los partidos emergentes. Entonces, todo dependerá de ello y de lo que se vaya a acordar, entendiendo que las FARC necesitarían unas expresiones porque ese es su origen de quererse expresar políticamente y hacer participación desde ese ámbito, desde la política, pero entonces ¿en qué términos, en qué condiciones, de qué manera y con qué perfiles? Yo lo que le entiendo es que ustedes apoyarían de pronto ese tema del plebiscito con condiciones. Como hemos visto que algunos gremios han dicho, sí, pero si obtenemos esto, aquello y lo otro. Sí, lo que estamos viendo es hasta dónde los elementos, vuelvo y repito, de la democracia nuestra se vayan a ver sacrificados, ¿sí? Porque puede haber, claro, una participación, un porcentaje de participación, vuelvo y reitero, que es, digamos, su origen, con lo que ellos inician y ese es su ideal, ya porque tienen un modelo de Estado que les gustaría proponer a la ciudadanía. Pero ¿en qué términos? O sea, ¿cuáles son esas propuestas de curules que se van a dar? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuáles son los perfiles? ¿Cuál sería esa muestra con la ciudadanía también? Si ellos van a participar o no en los mismos términos que nosotros venimos participando desde hace 16 años, cumpliendo con todas las normas y todas las leyes y que aún estando en ese Al lado de la ley. Al lado de la ley. Y que aún estando en esos términos de la ley, en el 2014, que usted sabe, eso sucedió, hubo un fraude electoral, no solamente manual, sino electrónico. Entonces también nosotros desde allí estamos diciendo, hay que implementar el tema del voto electrónico también en Colombia. O sea, cómo empezamos a fortalecer la democracia nuestra para que se puedan esos acuerdos de paz, no solamente quedar en el papel, sino materializarse a través de distintos hechos. Bueno, desde los docentes, Santiago, ¿cómo ven ustedes esto del proceso de paz? Y también ya se sabe, si se puede saber, qué decisión han tomado frente al plebiscito, si hay posibilidades del sí o del no. ¿Qué dicen los profesores sobre esto? La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación
que es la federación que agrupa a todas las filiales de todos los departamentos, en el caso nuestro, en Antioquia, ADIDA. FECODE, estamos hablando de FECODE. FECODE, sí. FECODE ya hizo su pronunciamiento en favor del sí a la paz, sí al plebiscito, perdón, porque es así como hay que decirlo. Sí al plebiscito, y es por múltiples razones. Primero, es que la educación ha sido víctima del conflicto social armado y cultural y político en Colombia, con más de 1.000, son como 1.074 muertos con maestros, educadores de todo el territorio nacional por causas relacionadas con el conflicto armado. Usted está diciendo, el conflicto ha incidido directamente en acceso a educación y en calidad de educación. Y en la vida de los maestros, en la calidad. En la seguridad. En todo. Ha habido regiones donde se ha prohibido la enseñanza de ciertas corrientes filosóficas que no sean idealistas, donde se ha prohibido los grupos armados que se enseñe la ética o que se enseñe la poesía o que se trabaje derechos humanos. Eso es afectar la calidad de la educación. Las escuelas han sido tomadas como cuarteles o como dormitorios o como sitios de descanso de los grupos armados, legales e ilegales, de todas las partes. Los maestros han sido desplazados, amenazados, victimizados, condicionados de todas las maneras. Y también la educación ha sido víctima en el sentido de que se le ha restado mucho presupuesto a la educación para poder favorecer la guerra. Las cifras que han dado los militares mismos son desastrosas. Por ejemplo, para el año 2012, un alto mando militar indicaba que un solo día para un soldado que estuviera fuera de combate, es decir, en el cuartel o de asueto, ese soldado nos costaba a los colombianos 800.000 pesos por día. Uno por día. Uno por día. Mientras que para el mismo momento lo que estaba girando el gobierno nacional para lo que se llamaba la gratuidad de la educación era 100.000 pesos por año en promedio. Por año, en promedio. ¿Por qué digo en promedio? Porque dependía de si está en preescolar, básica, primaria o secundaria o media. Pero qué desbalance tan tremendo. El balance es inmenso. Ahora, si el soldado está en combate o está en combate en ese momento, cuesta más. Era 3 millones de pesos al día. O sea que con lo que un soldado en combate un día se pagaba medio semestre en cualquier universidad privada. O sea, el desbalance es inmenso. Eso va en contra de la calidad de la educación y la calidad de vida también de los educadores. Santiago, yo le voy a pedir que paremos un momentico aquí y ya vamos a hablar con nuestros amigos de los gremios de taxistas y también de la CUT para escuchar a los centrales obreras sobre este asunto, porque tenemos que ir a una pausa. Después de comerciales regresamos para seguir hablando sobre este tema aquí en Nos Congelamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando hoy sobre el plebiscito y queríamos conocer la opinión de otros sectores, de la Iglesia Cristiana, por ejemplo, del Movimiento Mira, de los educadores, de las centrales obreras y también un gremio importante como son los taxistas. Y con ello vamos a comenzar en esta segunda parte del programa. Y voy a preguntarle primero a Darío Duque, presidente de Taxistas Presentes. Darío, yo no sé si coincida con lo que escuchamos el otro día en los medios de comunicación, la posición de ustedes acá en Medellín y en algunas regiones del país con lo que decía un vocero de taxistas en Bogotá, que también, a propósito de la pregunta que le hacía la doctora Torosa, apoyamos el plebiscito dependiendo de, y ellos decían dependiendo si controlan a Uber, por ejemplo. ¿Ustedes qué piensan de ese tema y de su posición frente al plebiscito? A ver, la posición de la Mesa Nacional de Taxistas y la Asociación Taxistas Presentes en Medellín es muy clara. Nosotros en marzo 14 estuvimos en Bogotá y también hicimos una marcha acá en la ciudad de Medellín, de cual no logramos unos objetivos claros por parte del gobierno estatal. Después la volvimos a hacer el 28 de julio, tampoco se logró absolutamente nada. La Mesa Nacional de Taxistas y Taxistas Presentes en Medellín se dirigió a Presidencia de la República y se le hizo saber muy claro al señor presidente Santos que si él no sacaba el espectro electromagnético por medio del ministro David Luna a Uber, nosotros no apoyamos el plebiscito. Porque eso es unas aplicaciones que ya están siendo masivas y hemos detectado en el Pueblito Paisa mototaxis, ya llegó Cabify,
está Uber en diferentes modalidades como UberX, Uber Black, Uber Bici, Uber Helicóptero, y eso es algo que se va regando como un virus en Colombia. No está pagando los impuestos, no tienen seguro contractual extracontractual, genera violencia social, genera desorden social e atenta contra la integridad física del usuario. Bueno, Desinformándolo, tanto al usuario como al conductor. bueno, yo no sé si me quiere contestar usted o Luis Felipe, porque ambos representan el mismo gremio, pero a ver, y por eso le ponemos al programa de esta noche, cuando planteamos el tema del plebiscito, si eso se va a votar, ya sea por el sí o por el no, por convicción, por lo que dice ahí en los acuerdos, o condicionado con, o por algún interés. Y usted me acaba de decir, si coincide con lo que decía el señor de Bogotá, si reglamentan lo de Uber o los ponen en cintura, nosotros votamos sí por el plebiscito, y si no, entonces no. Es decir, Luis Felipe y Darío, ¿a ustedes poco les interesa entonces, perdone que les diga, el contenido de los acuerdos? Pues Sino que no les interesa, sino qué me dan a cambio para votar sí o no. Lo que pasa es que el contenido de los acuerdos todavía no se sabe. Todo ha sido una especulación. Pero ustedes ya están poniendo condiciones, además se han No, lo que publicado pasa es muchas que cosas. para que pueda haber una paz, tiene que haber un orden social también. Tiene que haber condiciones. Porque es que en este momento nosotros, el gremio de los taxistas, estamos siendo demasiadamente perjudicados. Por una aplicación Perdone que como- me interrumpa, Luis Felipe, pero que tiene que ver unas peticiones que creemos nosotros, ustedes, que son justas, porque digamos que no lo están poniendo a ustedes en condiciones iguales a los señores de Uber, ellos deberían tener una reglamentación, pero que tiene que ver esa problemática de ustedes con un plebiscito sobre unos acuerdos de paz, es decir, ¿por qué condicionar un voto sí o no a lo que ustedes obtengan? ¿Por qué presionar al gobierno de esa manera? Porque es que él nos ha incumplido a nosotros. Porque es que él nos ha incumplido a nosotros. El ministro de las TIC no nos da la cara cuando los compañeros como Duque, la Mesa Nacional, no les da la cara. Él se sale, se lava las manos y no dice absolutamente nada. Le dice que un juez es el que tiene que borrar del espectro electromagnético la aplicación Uber. El gobierno ha hecho acuerdos y no nos ha cumplido. Entonces, una manera de presión es: bórrenos de las aplicaciones, déjenos trabajar, nosotros que somos legales, que pagamos impuestos, pagamos nuestras administraciones puntualmente, seguridad social. Entonces vienen estas aplicaciones y se llevan la plata toda acá. Y el gobierno nacional es una manera de presión porque no nos está cumpliendo. Darío, eso quiere decir que realmente no importa si ustedes conocen o no los acuerdos. Porque si el gobierno mañana dice, para convencerlos a ustedes, dice, vamos a eliminar Uber por lo que sea, ¿ya eso es suficiente para ustedes? A ver, don Germán, lo que pasa es que todo hay que colocarlo muy claro en su contexto. Nosotros de diferentes formas hemos tratado de reunirnos con el Ministerio de las TIC. Lo hemos logrado con el viceministro de Transporte, Maya, con la doctora Aidaluz, con Superpuertos y Transporte, con mi general Castrillón, en Bogotá. Ellos regulan y a su vez están visitando puntualmente todas las ciudades de Colombia. En esta semana vinieron acá a la ciudad de Medellín, en Secretaría de Movilidad, pero ellos regulan. Y de una forma muy efectiva, por medio de mi general Castrillón, del viceministro de Transporte, en compañía del mayor Saavedra, el teniente Mora y los intendentes Marulanda Diego y Durango Andrés, están haciendo una tarea espectacular en solo 3 días. Entonces mire que sí se puede. Próximamente nos vamos a reunir con todos los secretarios de movilidad del área metropolitana, a coordinar unos planes de choque bajo la norma y bajo la ley para tratar de normatizar y de controlar. Pero es que hay que entenderlo bien, que es que el presidente y el ministro de las TIC tienen el balón al lado de allá. ¿Qué es lo que pasa con Uber y otras aplicaciones informales? De que hablan muy mal del taxista, como lo han hecho en Bogotá. En Bogotá hay excelentes conductores de taxi. En Medellín tenemos la credibilidad en más del 92% de parte de los usuarios. Y nosotros estamos dispuestos a mejorar en lo que nos falta. Obviamente, con la ayuda de las empresas, con la ayuda del gobierno estatal, pero es que nos tienen abandonados. Muy bien. Fernando Pérez, las centrales obreras, la CUT, por ejemplo, ¿tiene también condiciones para el gobierno para votar sí el plebiscito? ¿O ustedes
a pesar de que siempre hemos sabido que los trabajadores, las organizaciones sindicales tienen muchas críticas a todos los gobiernos, no solo a este. Es decir, las críticas son muy fuertes. Y recuerden que ha habido movimientos de paros en diferentes épocas de nuestro país, pero a pesar de eso, ustedes tienen ya claro qué van a hacer frente al plebiscito. Germán, nosotros desde el nacimiento de la central teníamos claro qué era lo que queríamos con la central en el momento que se dio la unificación de todas esas otras organizaciones a una central unitaria. Nuestros estatutos siempre nos orientan a que uno de los principios de la central es apoyar el proceso de paz, venga de donde venga. Sea con los grupos guerrilleros o sea con los otros grupos armados al margen de la ley. Y eso lo hemos venido haciendo desde que iniciaron estos procesos que se han dado anteriormente con el M-19, con el Quintín-Lame, con el Partido de los Trabajadores, con el EPL e incluso con las autodefensas cuando se desmovilizaron. Siempre estuvimos ahí pendientes a apoyar esos procesos porque sabemos que lo sabemos y lo hemos sentido. Desafortunadamente, yo desde que nací en medio de la guerra. Cuando la violencia estaba muy fuerte en 1951, ya se dieron cuenta cuántos años tengo entonces. Siempre hemos luchado porque este país tenga unos cambios que le garanticen al pueblo, a los campesinos, a todos como colombianos, a los que lleguen del exterior, que en Colombia se viva una paz de justicia, se viva una paz donde todos los colombianos podamos convivir juntos como hermanos y que no nos estemos acabando dentro de nosotros mismos. Es que son más de 50 años de violencia, de guerra que llevamos, donde nuestros hijos han tenido que participar, nuestros nietos les toca participar en esa guerra y la sufrimos después en el proceso último que se ha dado desde la guerrilla con el EPL, en esa guerra tan astrosa que vino, que llegó a Colombia a defender territorios, a buscar poderes con las armas y en la central es un número importantísimo, un número muy grande de trabajadores y trabajadoras que fueron asesinados. Muchos tuvimos que retirarnos por tiempo de las actividades sindicales. Yo vengo de la región de Urabá, donde la violencia fue demasiado. De contar la historia, tal vez algunos que no la vivieron, nosotros que la vivimos en carne propia. Eso es muy triste. Nosotros en estos momentos no le vamos a poner condiciones porque sabemos que el gobierno no va a cumplir. El gobierno siempre va a estar incumpliendo porque ni siquiera nos respetan las marchas, pero no es el momento. Yo pienso que ya un proceso que va muy adelantado, nosotros como centrales, como organizaciones sindicales, y no voy a decir que el 100% porque no está el 100% de la central, siempre no deja de haber algún grupito que lo respetamos por sus decisiones y por su forma de ver un proceso que piensa uno que se podían conseguir muchas cosas mejores, ¿cierto? Pero creemos también que con ese proceso que se está dando en La Habana, son 10, 15 o 20, no sabemos cuántas armas van a dejar de disparar contra el pueblo. ¿Cuántas madres no tienen sus hijos? ¿Cuántos hijos no tienen sus padres? ¿Cuántos hijos se quedaron sin estudiar porque tuvieron que salir desplazados de sus regiones? ¿Cuánto perdimos los que tuvimos en la guerra? Entonces, si es bueno o malo el presidente, nosotros como central lo que nos interesa es que ese proceso se dé, ojalá mañana. Ojalá mañana. Y estamos apoyando el sí.
la mayoría, más del 90% de la central, estamos apoyando el sí y estamos trabajándole a ese proceso del plebiscito porque queremos la paz, queremos la tranquilidad y queremos gritar una Colombia nueva y decir que ya llegó el momento de empezar un nuevo país. Muy bien. Doctora Jacqueline Tolosa, usted representa al movimiento Mira y todos sabemos pues, que está conformado también por iglesias cristianas. Y tenemos que hablar de lo que pasó recientemente aquí, este escándalo con las famosas cartillas estas del Ministerio de Educación y lo que hizo también una persona perteneciente a una iglesia cristiana, la diputada Ángela Hernández en Santander, hablando sobre este asunto, y eso generó un movimiento muy grande y muchas iglesias unidas en torno a esto y hasta la iglesia católica allí. Y mucha gente se movilizó y al final se habló inclusive de que todo esto tenía que ver con el plebiscito, comenzaron a relacionarlo con el plebiscito, lo que se buscaba era como mover a la gente en contra del gobierno. Y lo decía aquí Fernando, no nos interesa si el presidente es bueno o malo, sino los acuerdos de paz. ¿Hay algo de esto, es cierto, de utilizar el tema de la ministra Gina Parodi, el tema de las famosas cartillas para hacerle, digamos, mella a los votos que están a favor del sí en el plebiscito? Habría que diferenciar, Germán, en este caso, porque, a ver, el tema de las cartillas lo que generó, obviamente, una reacción frente a quienes estamos en un término de principios y valores, y donde hemos entendido, y ahí también vuelvo y hago un llamado de atención, es que los padres de familia no pueden permitir ser sustituidos por un sistema educativo. Los padres de familia son los primeros responsables. Entonces, desde ahí, ¿qué sucede? Que, claro, todos estos avances que se van dando y lo que se va presentando en un sistema educativo de estas características, lo que se hizo fue prender las alertas y, obviamente, en términos de lo que yo he escuchado, incluso en algo que se denomina Asociación Interreligiosa aquí en Antioquia, que se viene trabajando a nivel nacional, hay unas mesas conformadas donde lo que se pretende es mirar el tema de libertad religiosa, de culto de conciencia. Allí lo que yo he notado es que todas las iglesias están a favor de acompañar el proceso de paz, ¿cierto? Entonces no pensaría que en específico esa movilización tuvo que ver para restar. Lo que sí sucede es que el gobierno nacional no se puede dar el lujo en esto y hasta cuando se dé el plebiscito de que sus ministros, que sus principales funcionarios cometan errores de estas características, ¿cierto? Porque eso sí es un error y ella tiene que reconocer, la ministra, que se equivocó porque, digamos, las pruebas están, los elementos están y no pudo pasar eso desapercibido. Entonces, desde ahí lo que convocó fue un elemento de valores y de principios donde, si bien es cierto, el Estado colombiano tiene alguna injerencia en el tema del sistema educativo, pero es frente al tema de la formación, no frente al tema de lo que son los principios y valores, porque esos hacen parte de la familia. Y los padres de familia son los que no podemos dejar de que sea una cartilla la que sustituya esos principios y esos valores que al interior de la familia se deben hacer. ¿Qué debe hacer el sistema educativo? Reforzarlos. ¿Qué debe hacer el sistema universitario? Reforzarlos. Pero no puede pretender reemplazarlos. Entonces, desde ahí ese era el llamado a atención y eso yo pues, personalmente estuve aquí en Medellín en lo que se hizo en la Plaza de las Luces y sucede que también notamos, porque esa fue también una consigna, estuve allí a título personal porque no estábamos ni como partidos, no estábamos tampoco como iglesia, sino personas, como un movimiento cívico, que no estábamos de acuerdo. Allí pude encontrar de todas las características de padres de familia. Pero ¿qué sucede? Que me pareció muy particular y es porque la idea no es ir en contra de la condición o de la orientación sexual de nadie, porque desde ahí hay que respetar el ser humano como ser humano. Lo que no podemos es nosotros aceptar que se imponga una condición de género frente a aspectos que a los niños hay que dejarlos ser. Ellos son preferentes frente a cualquier elemento que un adulto pretenda imponer. Bueno, es que se habló mucho de esto, doctora Tolosa, porque parece que algún análisis hicieron por ahí algunos especialistas en el tema y prendieron la hoguera por un ladito. Claro, papayazo del ministerio, por supuesto. Papayazo entre comillas, porque igual ese tema había que abordarlo porque la Corte Constitucional así lo dijo después de la muerte de Sergio Urrego, pero ese no es el tema, sino que se estaba relacionando. Se estaba conectando. Se estaba conectando. Entonces aprovechemos esta efervescencia y calor de que la gente está molesta por las famosas cartillas y entonces esto hace daño al plebiscito y entonces la gente relaciona a la ministra con el presidente con el plebiscito y eso le quita votos
al plebiscito. Pero entonces ahí es donde nosotros como ciudadanos tenemos que saber hacer las lecturas, los entornos, ¿cierto? Digamos los contextos, como decía aquí también el representante de los taxistas. Lo que sí es importante, y yo sigo considerando ello, es, ni uno puede votar el sí por el sí, porque dijimos sí a todo, ni tampoco el no por el no, o sea, hay que estudiar. Nosotros venimos aquí, hay un grupo también en Antioquia, donde hemos venido haciendo el estudio juicioso. De pronto ahí le haría como la observación a los compañeros de taxistas, sí ya hay unos preacuerdos que están oficiales, las páginas están. ¿A quién nos corresponde? A nosotros estar ubicando la información y estamos mirando, por ejemplo, en el tema de agrario, ahí hay unos elementos importantes, interesantes, pero que hay que mirar cómo más se puede perfeccionar. El elemento, vuelvo y repito, que todavía no se ha definido, el de participación política, pero hay unos que ya están definidos, que ya están como preacuerdos prácticamente oficiales, y sobre eso uno ya tendría que tener claro, sí, aplica, es posible, y por ese punto haría el sí. Sí, muchas cosas se han publicado. Ahí están, inclusive cada rato aparecen en las redes sociales. Estos son los acuerdos hasta lo que va en el momento. Exacto. Ya otros que no los leamos No los porque leamos. eso es lo que suele suceder. Es momento de hacer una pequeña pausa porque vamos a seguir escuchando a los demás invitados sobre este asunto del plebiscito en unos segundos. ¿Y tú qué tan único eres? Renault Clio, llévatelo con 0 cuota inicial, 0 pagos en 2016 y SOAT incluido. Teléfono 355-7300 o también en www.caribemotor.com.co. Gracias por continuar con nosotros. El plebiscito, sí o no, dependiendo del sector donde se encuentre la gente, pues va a tener una posición frente a esto. Los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y las FARC en La Habana, pues han generado, digamos que una división. Mucha gente dice que le están entregando el país a las FARC, otra gente dice, pues aquí se le ha entregado a otros grupos. En fin, aquí ha pasado de todo. Pero también es cierto que mucha gente coincide en que son más de 50 años de un conflicto armado que no ha traído nada bueno a este país. Al contrario, ha traído cosas muy malas. Y esta es una forma de acabar con ese conflicto, al menos con un grupo armado ilegal, porque queda faltando el ELN y otros grupos más. Pero por algo se empieza. Es la posición de una gran mayoría y otras dicen que no se puede negociar con esta gente y mucho menos entregarle todo lo que se quiere entregar. A los amigos taxistas, a Darío y a Luis Felipe, yo les quiero insistir en eso, en la pregunta que les hacía hace un rato, porque es que yo entiendo y yo creo que la gente entiende que ustedes necesitan que se les resuelva el tema de Uber. Claro, es una aplicación que no tiene los mismos requerimientos que tienen ustedes por esto de los cupos, lo de los seguros, una cantidad de cosas que tienen que pagar ustedes y ellos no. Es válida la protesta, pero yo les quiero insistir en, sí, ustedes buscan presionar al gobierno, pero es que estamos hablando de un plebiscito y lo que uno concluye después de escucharlos a ustedes y también al señor en Bogotá que lo decía es, ahora ya el gobierno cambió de opinión con Uber, entonces ahora sí vamos a votar que sí. Pero entonces el otro día dijo que no, entonces vamos a votar que no. Es decir, los acuerdos de paz como que poco interés tienen. O sea, no importa lo que esté ahí escrito. Lo importante es qué me dan a mí para yo votar el sí o no. Pues a ver, don Germán, la Mesa Nacional de Taxistas y la Asociación Taxistas Presente tiene unas estadísticas muy claras en las cuales aproximadamente en Colombia hay 850.000 taxistas. Trabajados a doble turno serían 1.400 taxistas. Multiplicado por amigos y familiares, sumamos más de 8 millones de votos activos. La resolución 2297, el decreto 2297 y la resolución 2163 está invitando a estas aplicaciones ilegales como Visitaxi, Tapsi, Uber, Cabify, a que hagan empresa o se adhieran a terceras como él. No lo quieren hacer, no lo quieren hacer. ¿Qué puede ser presión? Pero es que nos ha incumplido, tanto el Ministerio de las TIC David Luna como el presidente Santos. Pero no puede ser presión, es presión, o sea, es una condición. Es un acondicionamiento, porque es que el gobierno nos ha ignorado. El gobierno, hemos ido a Bogotá, la Mesa Nacional de Taxistas conformada por 35 ciudades en Colombia. Mire, en el M14 nos recibió el SMAT. Tuvimos 3 líderes allá detenidos, Freddy Contreras, Manuel Gil, Francisco. Y como el virus empieza en Bogotá, esas aplicaciones ilegales utilizan a los taxistas de Bogotá hablando mal de ellos. No, en Bogotá hay muy buenos taxistas, gente humilde, gente trabajadora, gente entregada, que responde
por una liquidación y por sus familias, y no tienen ni garantías laborales. Es que eso da tristeza. Ahora bien, le pregunto yo a usted, si se da el plebiscito con condicionamiento o no, eso es un beneficio para los comandantes. ¿Qué va a hacer de los guerrilleros de base? ¿Van a estudiar? ¿Van a tener oportunidad laboral? ¿O van a hacer como con los señores paramilitares que los hacían fila allá en Colombia con Carabobo reclamando una plata? Entonces, eso es como dijo el compañero Felipe, se tiene que saber direccionar, pero no abriendo fronteras con Venezuela para que pasen votos de Venezuela para Colombia. Eso es algo muy delicado que se tiene que mirar con la lupa. Entonces sus reparos al proceso de paz van más allá de lo de Uber, según lo que usted me está diciendo. Sí, total, es que... Entonces debería ser digamos que los argumentos y no es porque si usted me dice que tiene todos esos reparos, que mire que van a traer votos de Venezuela, que van a poner a hacer a esta gente, etcétera, etcétera, pero si el gobierno de aquí a mañana saca Uber del país, ¿a ustedes les dejan de importar esos reparos? Sería espectacular lo que usted está diciendo, pero eso no va a ser factible. No, estamos poniendo un ejemplo. No, es hermano, decir, no va a ser factible porque es que la negligencia es absoluta. Ellos están buscando el vacío en la ley. Entonces, como las otras aplicaciones ilegales están viendo esa negligencia estatal, entonces ya se están metiendo mucho más acá a Colombia, muchas más aplicaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora bien, el paquete viene completo, tanto por Uber, Cabify, como por los mismos votos. ¿Qué ocurre con la corrupción? La corrupción también es absoluta acá en Colombia. Entonces nos tapamos los ojos. No, eso tiene que ser evidente ante todos los colombianos. Felipe iba a decir algo. No es condicionado, pero es que dígame... Permítame que le diga, pero sí es condicionado. Bueno, o sea, ustedes han sido muy claros y eso se les respeta. Condición es cómo nos vaya con Uber para votar sí o no el plebiscito. Pero dígame una cosa, amigo don Germán. ¿Cómo no se va a generar o cómo pretendemos que haya una paz? Si en Bogotá, los compañeros de Bogotá que están los más afectados, hay compañeros que no están haciendo ni la plata para llevar a su casa. Entonces eso no genera hambre, no genera que no haya educación para sus hijos. ¿Ah? Entonces, eso no está generando desorden social. No está generando desorden social. O sea, tiene que haber un orden. ¿Y usted dice que eso es por Uber? Claro, es que Porque Uber. es que vea, yo les voy a decir una cosa. Yo creo que a todos nos ha pasado que hemos tomado un taxi algún día. Uno habla con un taxista y todos los taxistas se quejan de la mala situación desde antes de aparecer Uber. Es decir, esto no da plata. Y todo el mundo se dedica a eso y hay una sobreoferta. Eso sí, a veces no parece. pero arreció con Uber. Es que, don Germán, usted tiene un carro particular y sale a hacer carreras. O sea, aquí en Medellín tenemos detectados más de 8.000 vehículos. No más una carrera por vehículo. Son 8.000 servicios que nosotros estamos dejando de recibir. Bueno, eso sí es cierto. Eso hay que Entonces, ¿cómo reconocer. no se va a generar desorden social? ¿Va a haber paz? Si cuántas familias se están quedando sin el sustento diario. Y entonces neguemos la posibilidad de hacer paz con este grupo. No, es que se puede hacer. Pero ustedes no quieren. Ah. Ustedes no quieren votar porque... No es que yo los esté obligando. Ustedes No, sino que es que deciden el gobierno lo que ustedes nacional no se ha quieran, pero... incumplido. El gobierno nacional no se ha incumplido. Bueno, nosotros también habíamos invitado aquí a nuestros amigos de ATC Camioneros. Ellos también están en la misma posición que ustedes. Es decir, nos han dado muy duro el gobierno y toda la cosa y dependiendo de... En fin, ya lo escuchamos por ahí al presidente de ATC en radio decir que ellos iban a decir que no. Nosotros lo invitamos y él dijo que, bueno, la Junta había dicho que mejor no hablaban del tema y que todavía no sabían qué iban a hacer. Pero básicamente es como la misma posición. ¿Usted me quería decir algo, doctora Jacqueline? Sí, de pronto también es importante como a los gremios hacer referencia que hay aspectos que se trabajan desde el Congreso de la República, o sea, hay aspectos que no solamente el Gobierno Nacional, sino que desde Congreso. Yo imagino que ustedes apoyaron en su momento a algunos congresistas, claro. Entonces también ellos serían responsables de ustedes de hacerles mover en medio de lo que es esa normatividad allí, para que se resuelva, ¿no? Igual que los concejales en la ciudad de Medellín, ustedes tuvieron que haber apoyado en su momento, en su determinado momento, porque así como están de unidos ahora frente a este tema, me imagino que antes también se unieron para poder llevar a cabo algunos representantes a la Cámara o igual senadores de la República. Sí. Y ellos sí son, digamos, el elemento principal y fundamental para que se puedan llevar a cabo estas regulaciones. Sería mi aporte. Pues, ¿usted nos quiere decir algo, Santiago? Es que ahora el plebiscito
es tan inmensamente grande el tema que se trata de reversar esa premonición que desde 1962 hizo Gabriel García Márquez en el cuento Los funerales de la mamá grande. Es la patria, es la madre patria la que se nos estaba muriendo o se nos va a morir si no cesa la guerra. Y por eso, el plebiscito, nosotros consideramos, los maestros, que no podemos condicionarlos a que el gobierno no nos ha cumplido. A nosotros tampoco nos ha cumplido en muchas cosas. Ustedes han quejado toda la vida de los gobiernos. Toda la vida. Es más, por ejemplo, en Antioquia específicamente nos deben los dineros que nos descontaron en el 2001 y hubo pronunciamiento de la OIT. Hicimos todo el tránsito por los organismos de control del Estado. Yo no sé qué pasó con la plata, pero no nos la han pagado. Y es una cuestión ética. Nosotros ya la reclamamos por dignidad, pero no consideramos que vamos a cobrarle el incumplimiento a este gobierno ni a ningún gobierno. Porque es que ahora es otra cosa. Ahora no se trata de castigar con el voto a uno u otro presidente o expresidente o de pagar un favor político. Es construir la patria. Y un proceso, me llamó mucho la atención lo que decía el compañero de los taxistas, de los que se vienen de Venezuela o se vayan para allá o vayan a cobrar allí. Un proceso que está tan cuñado absolutamente por todo el mundo, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, la Alianza Latinoamericana Bolivariana para las Américas, el CARICOM del Caribe, pues, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, el Vaticano, el gobierno de los Estados Unidos, la Unión Europea. Todos los periodistas, las casas periodísticas del mundo han estado ahí pendientes. Los organismos de derechos humanos. Ahí no es fácil que ninguno vaya a meter una baza, pues así como para decir, nos tumbaron, nos engañaron. Un gallo tapado. Un gallo tapado. Ahí hay demasiados asesores. Muchos ojos. Demasiados, todos los ojos del mundo. Es que es verdad que hay demasiados elementos en este proceso para indicar que es, hasta ahora, en la historia humana, el mejor proceso. Santiago, tenemos que ir rápidamente a una pausa. Llegamos para redondear el tema en los últimos minutos que nos quedan, pero antes, en Eurosupermercados, miércoles de pollo campesino. Mañana en Eurosupermercados, 25% de descuento en pollo campesino pagando con tu tarjeta de crédito Euro. Ven y disfruta del ahorro efectivo en Euro. Gracias por continuar con nosotros, se nos acaba el tiempo, pero también vamos a darle el paso a nuestro amigo Fernando Pérez de la Central Unitaria de Trabajadores Antioquia sobre el mismo asunto. Ustedes, y lo decíamos al principio, junto con los educadores, pues sí que se han visto afectados por todos los gobiernos porque siempre han hecho manifestaciones, movilizaciones en contra de las políticas de los gobiernos. Incumplimientos también me imagino que ustedes tienen para reclamarles a los gobiernos, al anterior y al anterior a ese y al actual. Aún así, ustedes, con todas las quejas que tienen de los gobiernos, ¿van a salir a votar que el sí? Aún así, vamos a salir a votar que sí y estamos orientando a nuestras organizaciones filiales al voto por el sí, al plebiscito. Porque es que después que se firme todo, vamos a tener espacios mejores que los que no hemos podido tener ahora. Y los gobiernos, como lo decía anteriormente, siempre van a prometer y no cumplir. Nosotros no estamos por apoyar al presidente Santos. Ni a las FARC. Ni a las FARC. Nosotros estamos apoyando un proceso que ya estamos cansados de tanta violencia en nuestro país. Entonces, los procesos que van en contra del gobierno y las políticas del gobierno las vamos a atacar, las vamos a seguir atacando con marcha, con protesta, con lo que tengamos que atacarlo. Y vamos a reclamar. Los compañeros tendrán todas sus razones para tener una oposición en cuanto a la votación por el sí al plebiscito y tienen justificaciones sobradas. Y su derecho. Y su derecho, y lo respetamos, pero hoy necesitamos trabajar para que ese sí sea una realidad y podamos abrir más espacio y podamos comprometer más a los gobiernos y al actual y a los que vienen a que se le ponga mira a muchas cosas. Al campo, tenemos el campo que estaba desapareciendo.
Ya en Colombia no teníamos campesinos. Ya los campesinos todos estaban en las ciudades porque los sacaron de sus tierras, los echaron, se las quitaron a las buenas o a las malas. Y hoy van a tener la oportunidad los campesinos de regresar nuevamente al campo a producir para que podamos tener unos productos de mejor calidad. Y yo lo que los llamo es a todos, vamos a unirnos entre todos. Llámense trabajadores sindicalizados, taxistas, motorizados, llámense camioneros, llámense campesinos, educadores, porque es que a nosotros nos afecta todo, la salud, la educación, la vivienda, toda la parte social nos afecta a todos los colombianos. Solamente no los afecta a ellos porque ellos no tienen esa necesidad, pero a los que estamos por debajo de todo eso nos afecta a todos. Entonces la violencia no es amiga ni bienvenida a Colombia más. Queremos que se acabe, desterrarla totalmente, y en eso estamos seguros que lo vamos a hacer en Colombia. Bueno, se nos acaba el tiempo, no nos queda sino para agradecerles a nuestros invitados de esta noche, a nuestros amigos de Taxistas Presentes, a Darío Duque y a Luis Felipe Castro. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación esta noche. A ver, yo le quiero mandar un mensaje al presidente Santos. Muy cortico, por favor. Sí, simplemente que lo cogió la noche con el proceso de paz, que lo cogió la noche con Uber, lo cogió la noche con los camioneros y lo cogió la noche con los taxistas. Que estamos en un país democrático, que estamos en un país de derecho de libre expresión y que podemos hacer uso también de las protestas, no como con el compañero Pedro Aguilar, que hasta el hermano se lo detuvo. Entonces vamos a un llamado a la paz, pero una paz con equidad, una paz justa, donde por llevarse el Premio Nobel de la Paz no olvide su propio pueblo. Muchas gracias. Bueno, sabe que yo estoy de acuerdo con usted en eso de que le cogió la noche al gobierno de reglamentar Uber. Eso es necesario, hay que hacerlo, que decidan si pueden o no estar, así de sencillo, y que les pongan condiciones como a los taxistas, por supuesto. Lo que sí tienen que reconocer ustedes, sabemos que no son todos, es esos brotes de violencia contra estas personas que están manejando estos vehículos particulares, prestando el servicio, porque eso tampoco habla bien de los taxistas. Cuando atacan a una persona y le destruyen el carro, los agreden. Eso tampoco está bien. Doctora Jacqueline Tampoco Tolosa, genera gracias. paz. Tampoco genera paz. Doctora Jacqueline No, Tolosa. muchas gracias por el espacio y a seguir en todo esto que nos resta hasta el plebiscito, podamos seguir haciendo la pedagogía. Para nosotros es fundamental eso, pedagogía, informarnos y tener un voto responsable frente a esto, lo que es el plebiscito, pero frente al proceso de paz y a los que se llegaran a venir, porque también no hemos hecho el ejercicio de qué sucedería si es no, qué posibilidades o alternativas hay, y si es sí también, cómo se va a materializar el proceso o los acuerdos de paz. Muchísimas gracias, doctora Jacqueline Tolosa. Santiago, gracias. Gracias a usted y al programa Nos Cogió la Noche. A nosotros los maestros apenas se nos empieza el día. Vamos a entrar el tema de la paz en el proyecto educativo institucional, en los objetivos, en la misión y en la visión, porque la paz empieza cuando se firmen los acuerdos. Bueno, se nos acabó el tiempo. Solo para despedir a Fernando Pérez de la Cruz, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, hermano, por tenernos en cuenta y también invitarlos. Nosotros el próximo 13 de septiembre tenemos un foro para la sensibilización del tema del plebiscito y seguirle trabajando a esa campaña. Muchísimas gracias. Hay que informarse, lo decía la doctora Jacqueline Tolosa, ustedes están sensibilizando, porque no importa por qué voten, por el sí o por el no, pero hay que informarse bien, porque es que eso de votar porque me dijeron, porque por ahí publicaron, porque están diciendo, así no funciona. Hay que informarse bien y tomar una decisión a conciencia. Gracias a todos ustedes por acompañarnos como siempre en el programa, pero antes, en nuestro aniversario lo invitamos a disfrutar de las grandes ofertas que tenemos para usted. Visite nuestras salas de venta y también nuestras tiendas online. Estamos hablando de colchones comodísimos. Comodísimos 40 años. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.